En las montañas de Chihuahua, donde el eco de los disparos rebota entre los peñascos como gritos de guerra, un empresario estadounidense acababa de firmar lo que creía sería el fin de sus problemas con la Revolución Mexicana. Pero lo que este hombre no sabía es que cuando juegas con fuego en territorio de Pancho Villa, terminas quemándote las manos y perdiendo mucho más que dinero. Porque el Centauro del Norte tenía una red de informantes más extensa que las vías del ferrocarril, y cuando alguien ponía precio a su cabeza, esa persona no solo se ganaba un enemigo, se ganaba a todo un ejército sediento de justicia. Prepárense, porque esta historia de traición y venganza tiene más vueltas que un camino serrano, y les aseguro que lo que van a escuchar los va a tener al borde del asiento hasta el último minuto. Era febrero de 1916, y el frío cortaba como navaja en las calles de El Paso, Texas. En el elegante club americano, un edificio de 3 pisos con ventanales que daban vista a la frontera mexicana, se reunían cada jueves los hombres más poderosos del suroeste americano. Industriales, banqueros, dueños de minas y ferrocarriles, todos con una cosa en común: Pancho Villa les estaba costando una fortuna. Esa noche, sentado en un sillón de cuero inglés frente a una chimenea que crepitaba con leña cara, estaba Jonathan Mackenzie, un hombre de 50 años con cabello plateado y ojos del color del hielo. Mackenzie no era cualquier empresario. Era dueño de la mitad de las minas de plata de Sonora, controlaba 3 líneas de ferrocarril que conectaban México con Estados Unidos. Y tenía inversiones en ranchos ganaderos que se extendían por miles de hectáreas a ambos lados de la frontera. El problema era que Villa había atacado sus propiedades 6 veces en los últimos 2 meses. Había volado puentes ferroviarios, había saqueado las minas, se había llevado cientos de cabezas de ganado, y había mandado un mensaje muy claro: los gringos no eran bienvenidos en territorio revolucionario. Ese maldito bandido nos ha costado más de $2 millones, murmuró Mackenzie mientras bebía brandy francés de una copa de cristal que valía más que el salario anual de cualquier trabajador mexicano. Y el gobierno de Carranza no hace nada para detenerlo. A su lado estaba sentado Thomas Bradley, dueño de minas de cobre en Chihuahua, un hombre corpulento con bigote al estilo inglés y la costumbre de fumar puros cubanos incluso en lugares cerrados. He intentado todo, Jonathan. Sobornos a generales federales, contratos con mercenarios, incluso le pedí al embajador que presionara a Washington para que mande tropas. Nada funciona. Villa sigue ahí como una maldita pesadilla. El tercero en discordia era Frederick Harrison, el más joven de los 3, apenas 35 años, pero ya dueño de una cadena de tiendas que abastecía a las compañías mineras. Tenía esa arrogancia típica de los nuevos ricos, esa seguridad que da el dinero cuando nunca has tenido que pelear por él. ¿Y si en lugar de tratar de combatir a Villa con ejércitos, usamos métodos más directos? Mackenzie alzó una ceja. ¿De qué hablas, Frederick? Harrison se inclinó hacia adelante y bajó la voz, aunque en el club privado no había nadie más que los camareros, y esos habían sido comprados hace años para que fueran sordos y mudos cuando fuera conveniente. Hablo de contratar a alguien especializado. Un profesional que resuelva el problema de Villa de manera permanente. Bradley casi se atragantó con su puro. ¿Estás sugiriendo que contratemos a un asesino? Estoy sugiriendo que usemos las mismas tácticas que usa Villa. Él mata, nosotros matamos. Él roba, nosotros recuperamos. Él juega sucio, nosotros jugamos más sucio. Mackenzie se quedó pensativo por un momento, mirando el fuego de la chimenea. No era un hombre violento por naturaleza, pero tampoco era un hombre que se dejara arruinar por un revolucionario mexicano. Había construido su imperio desde cero, había luchado contra competidores despiadados, había sobrevivido a crisis económicas y guerras comerciales. No iba a dejar que Pancho Villa destruyera todo por lo que había trabajado. ¿Conoces a alguien?, preguntó finalmente. Harrison sonrió. Conozco a alguien que conoce a alguien. Un intermediario que maneja este tipo de asuntos delicados. Se llama Marcus Webb, opera desde Ciudad Juárez. Tiene conexiones con gente muy capaz. ¿Qué tan capaz?
Del tipo que puede hacer que un hombre desaparezca sin dejar rastro. Del tipo que puede acercarse a Villa cuando nadie más puede. Del tipo que cobra mucho, pero garantiza resultados. Bradley aplastó su puro en un cenicero de plata maciza. ¿Cuánto estamos hablando? 1,000 pesos de oro. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. 1,000 pesos de oro era una fortuna, suficiente para comprar un rancho completo o para vivir como rey durante años. Pero para hombres como ellos, que perdían esa cantidad cada semana por culpa de los ataques villistas, era una inversión razonable. Si con eso nos quitamos el problema de Villa para siempre, dijo Mackenzie lentamente, vale cada centavo. Harrison se puso de pie y caminó hasta la ventana que daba hacia México. Las luces de Ciudad Juárez parpadeaban en la distancia como estrellas caídas. Voy a contactar a Webb esta misma noche. En una semana, Villa será historia. Lo que ninguno de los tres sabía era que en una cantina de Ciudad Juárez, a apenas unos kilómetros de donde ellos planeaban el asesinato, un hombre con sombrero de charro y cicatrices de batalla bebía tequila en una mesa del rincón, escuchando conversaciones interesantes y memorizando rostros que después reportaría a su jefe. Se llamaba Esteban Morales, pero todos le decían el Sombra porque tenía la habilidad de volverse invisible en cualquier multitud, de escuchar secretos sin ser notado, de obtener información que otros consideraban imposible de conseguir. Era uno de los espías más valiosos de Villa, un hombre que había salvado la vida del general más veces de las que cualquiera podía contar. Esa noche, el Sombra había seguido a Marcus Webb desde El Paso hasta una cantina donde el intermediario había estado bebiendo y hablando demasiado sobre un trabajo muy lucrativo que acababa de conseguir. Webb no sabía que Morales entendía perfectamente el inglés, no sabía que cada palabra que decía estaba siendo grabada en la memoria de uno de los hombres más leales a Villa. Cuando Webb se fue de la cantina, tambaleándose por el alcohol y la satisfacción de un negocio bien hecho, el Sombra esperó 10 minutos antes de salir. Tenía que llegar al campamento de Villa antes del amanecer. Tenía una noticia que no podía esperar. El campamento villista estaba ubicado en un valle escondido entre las montañas de la Sierra Madre, un lugar que había sido elegido estratégicamente por su dificultad de acceso y sus múltiples rutas de escape. Cuando el Sombra llegó al galope, con el caballo echando espuma y el mismo cubierto de polvo del desierto, los centinelas lo reconocieron inmediatamente y lo dejaron pasar sin preguntas. Villa estaba despierto, como siempre, estudiando mapas a la luz de una lámpara de aceite. A los 38 años, el Centauro del Norte había aprendido que un líder revolucionario no podía darse el lujo de dormir cuando sus enemigos nunca descansaban. Al ver entrar a El Sombra con esa expresión de urgencia que conocía tan bien, supo que traía noticias importantes. ¿Qué traes, Esteban? El Sombra se quitó el sombrero y se acercó a la mesa donde Villa tenía extendidos los mapas. Jefe, tenemos problemas. Los gringos contrataron a un sicario para matarlo. Villa levantó la vista del mapa. Sus ojos, que podían ser tiernos como los de un padre o fríos como los de una serpiente, se pusieron del color del acero. Cuenta. Durante los siguientes 20 minutos, el Sombra le relató todo lo que había escuchado en la cantina. Los nombres de Mackenzie, Bradley y Harrison, la cantidad de dinero ofrecida, el intermediario Marcus Webb, y lo más importante, que el sicario ya había sido contactado y estaba en camino. ¿Sabes quién es el sicario? Webb mencionó un nombre, Diego Santamaría. Dicen que viene de Michoacán, que lleva años trabajando para quien le pague mejor, que es bueno con el rifle y mejor con la pistola. Villa se puso de pie y caminó hasta la entrada de su tienda. Afuera, sus hombres dormían alrededor de las fogatas, descansando después de un día de entrenamiento intenso. Eran buenos hombres, valientes, leales, pero también eran su responsabilidad. Si un sicario lograba matarlo, ¿qué pasaría con la revolución? ¿Quién protegería a los campesinos de los abusos de los terratenientes? ¿Quién defendería México de la explotación extranjera? ¿Dónde me busca? Webb dijo que el sicario iba a llegar al campamento haciéndose pasar por revolucionario.
Va a contar alguna historia sobre federales que mataron a su familia, va a pedir unirse a la causa, y cuando tenga la oportunidad. No hizo falta que terminara la frase. Villa conocía bien esa táctica. Él mismo la había usado contra enemigos demasiado confiados. Se quedó en silencio por varios minutos, pensando, calculando, planeando. El Sombra conocía esa expresión. Era la misma que ponía el general cuando estaba tejiendo una de esas trampas que habían hecho famosa su astucia por todo el norte de México. Esteban, dijo finalmente, sin voltear a verlo. Manda 5 hombres al pueblo de San Miguel. Que lleguen antes que el sicario y que le digan al capitán Herrera que prepare una recepción especial para nuestro visitante. ¿Qué tipo de recepción, jefe? Villa se dio la vuelta y sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa que había visto demasiados enemigos muertos para seguir siendo inocente. Que lo reciban como merece. Que le crean su historia. Que le den de comer. Que le den mezcal. Que lo hagan sentir como en su casa. Y cuando esté bien confiado, cuando crea que ya tiene todo calculado, que se lo traigan vivo. Vivo, jefe. Vivo, Esteban. Ese cabrón me va a contar todo lo que sabe sobre los gringos que lo contrataron. Me va a dibujar cada detalle del plan. Me va a cantar hasta las canciones de cuna que le cantaba su madre. Villa caminó hasta un baúl donde guardaba sus armas más preciadas y sacó una pistola Colt .45 plateada, una reliquia que había tomado de un general federal en la batalla de Ojinaga. La revisó con el cariño de quien saluda a un viejo amigo. Y después vamos a mandarles un mensaje a los señores Mackenzie, Bradley y Harrison. Un mensaje que nunca van a olvidar. El Sombra sonrió. Conocía esa mirada de Villa. Había visto ese plan formándose en la mente del general como nube de tormenta en el horizonte. ¿Qué necesita que haga, jefe? Escoge a los 5 mejores que salgan ahora mismo para San Miguel. Y tú te vienes conmigo. ¿Para dónde vamos? Villa se acercó a la mesa donde tenía extendido el mapa y puso el dedo sobre un punto cerca de la frontera. A El Paso, compadre. Es hora de que los señores empresarios y yo tengamos una conversación de hombre a hombre. El Sombra miró el mapa y sintió que se le erizaba la piel. El Paso estaba en territorio americano. Era la madriguera del enemigo, el lugar donde los gringos se sentían seguros, protegidos por su gobierno y sus leyes. Jefe, eso es territorio gringo. ¿Si nos agarran? No nos van a agarrar, Esteban, porque no vamos a ir como Pancho Villa y Esteban Morales. Vamos a ir como 2 prósperos comerciantes mexicanos que tienen negocios que discutir con empresarios americanos. Villa caminó hasta el baúl y sacó 2 trajes elegantes, de esos que usaban los ricos de la ciudad. Eran botín de guerra tomado de alguna hacienda de hacendados que habían huido a Estados Unidos cuando empezó la revolución. Nos vamos a vestir como gente decente. Vamos a cruzar la frontera como cualquier par de hombres de negocios. Y vamos a ir a visitar a los señores empresarios a su club privado para explicarles personalmente por qué no es buena idea meterse con Pancho Villa. Si les está gustando esta historia de astucia y venganza revolucionaria, denle like y suscríbanse a Sombreros y Fusiles, porque tengo más relatos épicos del México Bravo que los van a dejar con la boca abierta. Mientras Villa se preparaba para su audaz incursión en territorio enemigo, a 300 kilómetros de distancia, Diego Santamaría cabalgaba por los senderos polvorientos de Chihuahua con la determinación de un hombre que sabía exactamente lo que tenía que hacer. Era un individuo de complexión mediana, con pelo negro siempre peinado hacia atrás y ojos cafés que habían visto demasiada muerte para su edad. A los 29 años, ya llevaba 15 hombres en su cuenta personal, todos trabajos pagados, todos ejecutados con la precisión de un relojero. Diego no había nacido sicario. Había sido maestro de escuela en un pueblo pequeño de Michoacán hasta que llegó la revolución y cambió todo. Una noche de 1913, una partida de federales había llegado a su pueblo buscando armas escondidas. No encontraron armas, pero encontraron pretextos para saquear, violar y matar. Diego había perdido a su esposa, a su hijo de 6 años,
y la razón para seguir siendo un hombre bueno. La primera muerte había sido por venganza, el sargento que había asesinado a su familia. La segunda también, el cabo que había violado a su esposa antes de matarla. Pero la tercera, la cuarta y todas las que siguieron habían sido por dinero. Diego había descubierto que tenía un talento natural para la muerte, una frialdad que le permitía planificar y ejecutar sin que le temblara la mano. Ahora cabalgaba hacia el que sería su trabajo más importante, matar a la leyenda viva de la Revolución Mexicana. El pago era suficiente para retirarse, comprar una hacienda lejos de todo, tal vez encontrar una mujer decente y tratar de olvidar los últimos 5 años de su vida. El plan era simple: llegar al campamento villista de San Miguel haciéndose pasar por un revolucionario más. Tenía preparada una historia convincente sobre federales que habían matado a su familia, sobre su deseo de venganza, sobre su necesidad de unirse a la causa. Esperaría a que Villa quisiera conocerlo personalmente. Era sabido que al general le gustaba hablar con los reclutas nuevos, y cuando estuviera lo suficientemente cerca, un disparo, rápido y letal. Lo que Diego no sabía era que en el campamento de San Miguel ya lo estaban esperando. El capitán Roberto Herrera era un veterano de 100 batallas. Un hombre que había seguido a Villa desde los primeros días cuando el movimiento revolucionario no era más que un puñado de vaqueros alzados contra la dictadura de Porfirio Díaz. Tenía 45 años, pelo gris, cicatrices que contaban historias de supervivencia, y la experiencia suficiente para oler a un impostor a kilómetros de distancia. Cuando llegaron los 5 hombres enviados por Villa con instrucciones específicas sobre cómo recibir a un visitante muy especial, Herrera sonrió con la satisfacción de quien se prepara para cazar a un cazador. Había participado en docenas de estas trampas. Villa era maestro del engaño, y Herrera era su alumno más aplicado. «Muchachos», le dijo a sus hombres mientras organizaba la escenografía, «esta noche va a llegar un cabrón que viene a matar al general. Vamos a recibirlo como se merece». Distribuyó a sus soldados en posiciones estratégicas alrededor del campamento. Algunos se harían pasar por centinelas relajados, otros por revolucionarios bebiendo alrededor de las fogatas. Todo tenía que parecer normal, natural, vulnerable. El sicario tenía que sentir que había llegado al lugar perfecto para cumplir su misión. Diego llegó al campamento de San Miguel cuando el sol se estaba poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo de colores dorados y rojos. El campamento parecía exactamente lo que esperaba: unas 30 tiendas desperdigadas entre los mezquites, hombres que cuidaban caballos, otros que limpiaban armas, el ruido típico de un campamento militar en tiempo de paz. Los centinelas lo detuvieron a unos 100 metros del perímetro, pero cuando Diego gritó la contraseña que había aprendido de otros revolucionarios: «¡Viva Villa! ¡Viva México!», lo dejaron acercarse sin mayores problemas. «¿De dónde vienes, hermano?», preguntó uno de los guardias, un hombre joven con ojos que parecían sinceramente curiosos. «De Michoacán, compadre. Vengo a unirme al general Villa. Traigo ganas de pelear contra los federales y contra cualquier hijo de perra que se meta con el pueblo mexicano». Era la historia que había ensayado durante el viaje. Simple, directa, el tipo de motivación que entendían todos los revolucionarios. «¿Y qué te hizo venir hasta acá? Michoacán está lejos». Diego bajó la vista como si el recuerdo le doliera. No todo era actuación. La historia que iba a contar tenía suficiente verdad como para que sonara convincente. «Los federales mataron a mi familia. Llegaron al pueblo buscando armas que no existían. Cuando la gente les dijo la verdad, empezaron a matar por diversión. Mi esposa, mi hijo, los mataron como si fueran animales». Los centinelas intercambiaron una mirada. Era una historia que habían escuchado cientos de veces, porque era la historia de la mitad de los hombres que seguían a Villa. «Órale, hermano. Pues aquí has llegado al lugar correcto. El general Villa no perdona a los federales, y menos a los que matan gente inocente». Lo escoltaron hasta el centro del campamento, donde el capitán Herrera revisaba armas junto a una fogata. Diego lo estudió discretamente: un hombre de mediana edad, curtido por el sol y la guerra,
con manos que habían empuñado armas más tiempo del que había vivido en paz. Mi capitán, dijo uno de los centinelas, este compadre viene de Michoacán. Quiere unirse a la causa. Herrera levantó la vista del rifle que estaba inspeccionando y estudió a Diego con ojos que no se perdían ningún detalle. Diego se sintió como un insecto bajo una lupa, pero mantuvo la compostura. Había sido examinado por hombres peligrosos antes. ¿Cómo te llamas, muchacho? Diego Santamaría, para servirle, mi capitán. ¿Sabes usar esas armas que cargas? Diego llevaba un rifle terciado en la espalda y una pistola en la cartuchera. Ambas armas estaban limpias y bien cuidadas, señal de que no era ningún novato. ¿Sé usarlas, mi capitán? Llevo peleando desde que mataron a mi familia. ¿Con quién has peleado? Con federales, principalmente. También con algunos rurales que trabajaban para los hacendados de Michoacán. Herrera asintió, aparentemente satisfecho con las respuestas. Pero Diego notó algo extraño en sus ojos, una especie de diversión contenida, como si supiera algo que él no sabía. Está bien, Santa María. Te vamos a dar de comer y un lugar donde descansar. Mañana hablaremos sobre en qué puede ser útil. ¿Y el general Villa, cuándo podré conocerlo? La pregunta salió más ansiosa de lo que Diego había planeado. Se dio cuenta del error en cuanto las palabras salieron de su boca. Herrera sonrió, y esa sonrisa confirmó las sospechas de Diego. ¿Algo andaba mal? El general Villa está muy ocupado, muchacho. Pero no te preocupes. Estoy seguro de que pronto van a tener una conversación muy interesante. Le asignaron un lugar junto a la fogata y le dieron un plato de frijoles con carne seca. La comida estaba buena, pero Diego apenas pudo probar bocado. Sus instintos le gritaban que había caído en algún tipo de trampa. Observó el campamento con disimulo mientras comía. Los hombres parecían normales, revolucionarios curtidos por la guerra, algunos muy jóvenes, otros veteranos de muchas batallas, pero había algo en el ambiente que no lograba identificar. Una tensión que no cuadraba con la aparente tranquilidad del lugar. Después de comer, lo llevaron a una tienda donde podía descansar. Diego se recostó en el catre, pero no para dormir. Necesitaba pensar, analizar la situación, decidir cuál era su siguiente movimiento. La recepción había sido demasiado fácil, demasiado amigable. En su experiencia, los revolucionarios eran más desconfiados con los desconocidos, especialmente con los que llegaban solos y preguntando por sus jefes. Y luego estaba la sonrisa del capitán Herrera. Esa sonrisa que decía, sé exactamente quién eres y por qué estás aquí. Una hora después, escuchó pasos acercándose a su tienda. No eran los pasos casuales de alguien que pasaba por ahí. Eran pasos decididos de gente que tenía un propósito específico. Santa María, dijo una voz desde afuera. El capitán Herrera quiere verte. Diego se incorporó lentamente. Su mano instintivamente se dirigió hacia la pistola, pero se detuvo. Si realmente había caído en una trampa, sacar el arma solo empeoraría las cosas. Salió de la tienda y vio que lo esperaban 6 hombres armados. No parecían amenazadores, pero tampoco parecían dispuestos a aceptar un no por respuesta. ¿Pasa algo, muchachos? Nada que no se pueda arreglar conversando, dijo el que parecía ser el líder del grupo. Vámonos. Lo escoltaron hasta el centro del campamento, donde Herrera lo esperaba junto a la fogata. Pero ahora había más gente, 10 o 12 hombres que formaban un semicírculo, todos armados, todos mirándolo con expresiones que iban de la curiosidad a la franca hostilidad. Siéntate, Santa María, dijo Herrera, señalando un tronco junto al fuego. Diego se sentó manteniendo las manos visibles, tratando de no parecer amenazador, pero su mente ya estaba calculando distancias, buscando rutas de escape, preparándose para lo que pudiera venir. Dime una cosa, muchacho, comenzó Herrera con una voz que sonaba casi paternal. ¿Qué opinas de los gringos? La pregunta lo tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. Pues que se metan en sus asuntos y nos dejen en paz, mi capitán.
¿Y qué harías si un gringo te ofreciera 1,000 pesos de oro por matar a un mexicano? El corazón de Diego se detuvo por un segundo. Ya no había duda. Sabían exactamente quién era y por qué estaba ahí. Yo no entiendo la pregunta, mi capitán. Herrera sonrió, y esta vez la sonrisa no tenía nada de amigable. Oh, creo que sí entiendes, Diego Santamaría. O debería decir, el sicario de los empresarios americanos. El silencio que siguió fue tan denso que Diego pudo escuchar el crepitar de la leña en la fogata, el viento susurrando entre los mezquites, y su propio corazón latiendo como tambor de guerra en su pecho. Los 12 hombres que lo rodeaban habían puesto las manos sobre sus armas, listos para actuar al menor movimiento sospechoso. Diego conocía esa posición. Él mismo la había adoptado muchas veces cuando había tenido que interrogar a alguien. Era la posición de hombres que estaban preparados para matar si fuera necesario. No sé de qué me habla, mi capitán, dijo Diego tratando de mantener la voz firme. Yo vengo de Michoacán, como ya le dije. Vengo a pelear por la revolución. Herrera se levantó del tronco donde estaba sentado y caminó lentamente alrededor de Diego, como un lobo que rodea a su presa antes de atacar. ¿Sabes qué me gusta de ti, Santa María? Que tienes huevos. Incluso ahora, cuando sabes que estás jodido, sigues tratando de mantener tu historia. Se detuvo frente a él y se agachó para quedar a la altura de sus ojos. Pero déjame contarte algo que tal vez no sabías. Anoche, un hombre llamado Marcus Webb se emborrachó en una cantina de Ciudad Juárez y se puso a presumir de un negocio muy lucrativo que había arreglado con unos empresarios gringos. Diego sintió que se le helaba la sangre. Webb. Ese hijo de perra había hablado de más. Resulta que uno de nuestros hombres estaba en esa cantina, continuó Herrera, y escuchó una conversación muy interesante sobre 1,000 pesos de oro, un sicario de Michoacán, y un plan para matar al general Villa en San Miguel. El capitán se incorporó y siguió caminando alrededor de Diego. Así que cuando llegaste esta tarde con tu historia triste y tus ganas de venganza, ya sabíamos exactamente quién eras y por qué estabas aquí. Diego miró a los hombres que lo rodeaban. Eran veteranos, gente curtida por años de guerra. Había visto suficientes interrogatorios para saber cómo terminaban estas situaciones. Si seguía negando, lo iban a torturar hasta que hablara. Y si hablaba, lo iban a matar de todos modos. Pero tal vez, solo tal vez, podía salir de esta si jugaba bien sus cartas. Está bien, dijo finalmente. ¿Tienen razón? Soy Diego Santamaría y vine aquí para matar a Villa. Los hombres intercambiaron miradas. No esperaban que confesara tan fácilmente. Pero antes de que hagan lo que van a hacer, continuó Diego, déjenme decirles algo que tal vez les interese. Yo no soy su verdadero enemigo. Herrera alzó una ceja. Ah, ¿no? ¿Y quién es? Los gringos que me contrataron. Mackenzie, Bradley, Harrison. Ellos son los que quieren muerto a Villa, no yo. Yo solo soy un trabajador que necesitaba el dinero. Un trabajador, repitió Herrera con sorna, que mata gente por dinero. Sí. Y que puede ser muy útil para ustedes si me dejan vivir. Esto sí captó la atención del capitán. Se detuvo frente a Diego y lo estudió con ojos calculadores. Habla. Los gringos no van a conformarse con que yo haya fallado. Van a buscar a otro sicario, y después a otro, y después a otro más. No van a parar hasta que alguien mate a Villa. ¿Y eso qué nos importa? Nosotros podemos proteger al general. ¿Pueden protegerlo 24 horas al día, todos los días durante años? Porque eso es lo que van a necesitar. Los gringos tienen dinero suficiente para contratar a todo el talento que hay entre aquí y Sudamérica. Aurelio vio que sus palabras estaban haciendo efecto. Los hombres se miraban entre ellos, murmurando en voz baja. Pero hay otra manera, continuó. Una manera de acabar con el problema de raíz. ¿Cuál? Háganme regresar con los gringos. Que les diga que maté a Villa. Que les lleve alguna prueba falsa de su muerte. Y cuando estén celebrando, cuando crean que ya no tienen que preocuparse. No terminó la frase,
pero el mensaje era claro. Herrera se quedó pensativo por un momento. Era una propuesta arriesgada, pero tenía sentido. ¿Y qué nos garantiza que no vas a traicionarnos? ¿Qué nos garantiza que cuando estés libre no vas a intentar cumplir tu misión original? Diego sonrió por primera vez desde que había llegado al campamento. Nada. Absolutamente nada. Excepto que si traiciono a Villa, ustedes me van a matar. Y si traiciono a los gringos, ellos me van a matar. Mi única oportunidad de salir vivo de todo esto es hacer exactamente lo que ustedes me digan. Era una lógica simple, pero sólida. Y Herrera la entendió perfectamente. Espera aquí, le dijo. No te muevas, no hables, no respires fuerte. Tengo que consultar esto con alguien. Se alejó unos metros y habló en voz baja con uno de sus hombres, un tipo alto y delgado que había estado observando todo sin decir palabra. Diego no pudo escuchar la conversación, pero vio que el hombre alto asentía y después se alejaba a caballo del campamento. Herrera regresó y se sentó frente a Diego. Mi hombre va a ir a consultar esto con alguien que tiene autoridad para tomar este tipo de decisiones. Mientras tanto, tú te vas a quedar aquí bien cuidadito. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Diego. Lo mantuvieron sentado junto a la fogata, siempre vigilado por al menos 4 hombres armados. Le dieron agua cuando tuvo sed y comida cuando fue hora de comer, pero nadie le habló. Al atardecer del día siguiente, cuando el sol ya se estaba poniendo detrás de los cerros, escuchó el galope de 2 caballos acercándose al campamento. Era el hombre alto que había enviado Herrera, y regresaba acompañado. Diego levantó la vista y sintió que se le cortaba la respiración. El hombre que acompañaba al mensajero era alto, fuerte, con bigote espeso y ojos que parecían capaces de ver a través del alma. Llevaba traje elegante y sombrero de fieltro fino, como un próspero hombre de negocios. Pero Diego lo reconoció inmediatamente. Era Pancho Villa. El mismo hombre que había venido a matar estaba parado a menos de 10 metros de distancia, mirándolo con una expresión que mezclaba curiosidad y diversión. Así que tú eres el famoso sicario, dijo Villa con una voz que sonaba casi amigable. El hombre que iba a matarme por 1000 pesos de oro. Diego trató de responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Todo su plan, toda su preparación, toda su confianza se había evaporado en un segundo. No te preocupes, muchacho, continuó Villa acercándose lentamente. No te voy a matar. Todavía no. Se sentó en el tronco frente a Diego, tan cerca que podía ver las arrugas alrededor de sus ojos, las cicatrices pequeñas en sus manos, el brillo inteligente en su mirada. Herrera me contó tu propuesta. Es interesante. Pero antes de decidir si te dejo vivir o si te mando al infierno ahora mismo, quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre Mackenzie, Bradley y Harrison. Villa se reclinó hacia atrás y sonrió. Y más te vale que no te dejes nada fuera, porque yo ya sé más de lo que tú crees. Y si me mientes, aunque sea en una coma, te juro por la memoria de mi madre que vas a rogarme que te mate rápido. Durante la siguiente hora, Diego le contó todo. Los nombres de los empresarios, sus negocios, sus propiedades, sus costumbres. Le describió el club americano donde se reunían, sus horarios, sus guardaespaldas. Villa escuchaba en silencio, haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles. Cuando Diego terminó, Villa se quedó pensativo por varios minutos. Te voy a hacer una propuesta, Santa María. Una propuesta que puede salvarte la vida o puede mandarte directo al infierno, dependiendo de que también la cumplas. Escucho. Vas a regresar con los gringos. Les vas a decir que cumpliste el trabajo. Les vas a entregar una prueba de mi muerte que yo mismo voy a proporcionarte. Diego sintió una mezcla de alivio y terror. ¿Qué clase de prueba? Villa sonrió, y esa sonrisa era la cosa más aterradora que Diego había visto en su vida. Mi sombrero, mi pistola, y una fotografía muy convincente de mi cadáver. ¿Una fotografía falsa? No, muchacho. ¿Una fotografía real? ¿De un cadáver real?
Lo único falso va a ser la identidad del muerto. Esa noche, Villa le mostró a Diego el cuerpo de un federal que había muerto el día anterior tratando de infiltrarse en el campamento. Con la ropa adecuada, el maquillaje correcto y el ángulo perfecto, el parecido con Villa era inquietantemente convincente. Mañana en la madrugada sales para El Paso, le dijo Villa. Les das a los gringos 24 horas para que examinen la evidencia y te paguen. ¿Y después? Villa se acercó y puso una mano pesada en el hombro de Diego. Después empieza la parte verdaderamente peligrosa del plan. Diego regresó a El Paso con la evidencia falsificada, la fotografía del cadáver, el sombrero característico de Villa, y la pistola plateada que todo México conocía. Los empresarios se lo tragaron completamente. Mackenzie examinó cada detalle con obsesión fanática. La fotografía parecía auténtica, el sombrero tenía las marcas de uso correctas, la pistola tenía los grabados originales. Todo confirmaba lo que querían creer, Pancho Villa estaba muerto. Has hecho un trabajo excelente, Santa María, dijo Mackenzie mientras le entregaba la bolsa con los 1,000 pesos de oro. ¿Excepcional? Esa noche organizaron una celebración en el club americano. 5 hombres que habían vivido con el miedo constante de que Villa cruzara la frontera y atacara sus propiedades en territorio estadounidense. Brindaron con champán francés, fumaron puros cubanos, y planearon cómo iban a recuperar todas sus inversiones mexicanas ahora que el revolucionario más peligroso del continente estaba muerto. Lo que no sabían era que en ese mismo momento, en un hotel elegante del centro del Paso, Pancho Villa se estaba cambiando de ropa. Había cruzado la frontera esa misma tarde, disfrazado de comerciante próspero, con documentos perfectamente falsificados que lo identificaban como señor Francisco Villanueva, importador de productos mexicanos. El Sombra lo había acompañado, también disfrazado, cargando una maleta que contenía algo más que ropa de cambio. ¿Listo, jefe?, preguntó el Sombra mientras se ajustaba el traje elegante que los hacía parecer 2 hombres de negocios exitosos. Villa se miró en el espejo del hotel. Con la ropa fina y el bigote bien peinado, no parecía el temible revolucionario que había puesto de cabeza al gobierno mexicano. Parecía exactamente lo que necesitaba parecer, un empresario mexicano próspero que tenía negocios que discutir. Listo, compadre. Es hora de que los señores empresarios aprendan que hay cosas en este mundo que no se pueden comprar con dinero. El club americano estaba en plena celebración cuando Villa y el Sombra llegaron a la puerta principal. El portero, un hombre mayor con uniforme elegante, los miró con la deferencia automática que se reservaba para la gente obviamente adinerada. Buenas noches, señores. ¿En qué puedo servirles? Venimos a ver a los señores Mackenzie, Bradley y Harrison, dijo Villa en un español con acento de hombre educado. Tenemos una propuesta de negocios muy interesante. ¿Tienen cita? No, pero estoy seguro de que van a querer escuchar lo que tenemos que decirles. Dígales que Francisco Villanueva quiere hablar con ellos sobre oportunidades de inversión en México. El portero dudó un momento, pero algo en la presencia de Villa, esa autoridad natural que no se podía fingir, lo convenció de hacer la consulta. 5 minutos después, Villa y el Sombra estaban subiendo las escaleras alfombradas hacia el salón privado donde los empresarios continuaban su celebración. Mackenzie los recibió en la puerta con la sonrisa amplia de un hombre que había bebido champán suficiente para estar de excelente humor. Señor Villanueva, ¿verdad? Jonathan Mackenzie, mucho gusto. Pase, pase. Siempre es un placer conocer a empresarios mexicanos exitosos. Villa entró al salón elegante donde los 5 hombres tenían expuestas sus reliquias de Pancho Villa en la mesa central como trofeos de caza. Su propia pistola, su propio sombrero, la fotografía de su supuesta muerte. Caballeros, dijo Mackenzie a sus compañeros, les presento al señor Francisco Villanueva, que viene con una propuesta de negocios. Bradley, Harrison y los otros se acercaron con expresiones de curiosidad cortés. Estaban de tan buen humor por la muerte de Villa que habrían recibido al mismísimo diablo si hubiera llegado con una propuesta de inversión. ¿En qué tipo de negocios está usted, señor Villanueva?, preguntó Bradley.
Villa caminó lentamente alrededor del salón, estudiando los muebles caros, las pinturas al óleo, el lujo que estos hombres consideraban normal. Estoy en el negocio de la justicia, señores. Se detuvo frente a la mesa donde estaban expuestas sus pertenencias y tomó su pistola con el cariño de quien saluda a un viejo amigo. Y también estoy en el negocio de cobrar deudas. Fue entonces cuando se quitó el sombrero elegante y se puso el sombrero de revolucionario que estaba sobre la mesa. El cambio fue instantáneo y aterrador. Ya no era Francisco Villanueva, el próspero comerciante. Era Pancho Villa, el centauro del norte, el hombre que se suponía que estaba muerto. Los 5 empresarios se quedaron petrificados, con las copas de champán congeladas a medio camino hacia sus bocas. Pero, estás muerto, balbuceó Mackenzie. Tengo la fotografía, tengo las pruebas. Villa sonrió y levantó la fotografía enmarcada. Esta fotografía está muy bien hecha, ¿verdad? Claro que ayuda a que el pobre cabrón esté usando mi ropa. Pero si se fijan bien en los detalles. Puso la fotografía de vuelta en la mesa. Los detalles, señor Mackenzie. Siempre son los detalles los que delatan una falsificación. Harrison trató de retroceder hacia la puerta, pero se encontró con el sombra, que había aparecido silenciosamente detrás de él. No tan rápido, amigo, dijo el sombra con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La fiesta apenas está empezando. Villa caminó hasta la ventana que daba a la calle iluminada por las lámparas eléctricas del Paso. ¿Saben lo que han costado sus negocios en México? No en dinero, sino en vidas mexicanas. Se dio la vuelta para enfrentarlos. Las minas donde trabajaban niños de 12 años por unos centavos al día. Los ferrocarriles construidos sobre los huesos de trabajadores que murieron por falta de medidas de seguridad. Las haciendas donde los peones trabajaban prácticamente como esclavos. Su voz se volvió más dura. Y ahora creen que pueden simplemente contratar a un sicario para que me mate cuando mis revolucionarios empezaron a cobrarles el precio de sus crímenes. Bradley trató de sonar conciliador. Villa, podemos llegar a un arreglo. Podemos compensarte por los inconvenientes. ¿Un arreglo? ¿Como el arreglo que hicieron con Porfirio Díaz? ¿Como el arreglo que querían hacer con Huerta? Villa se acercó hasta quedar frente a Bradley. El único arreglo que acepto es este: ustedes van a sacar todos sus negocios de México. Van a vender sus minas, sus ferrocarriles, sus haciendas, y se van a largar de mi país para nunca volver. Eso es imposible, protestó Morrison. Tenemos millones de dólares invertidos. Y van a perder hasta el último centavo si no hacen lo que les digo. Villa sacó su pistola y la revisó con movimientos expertos. Tienen 48 horas para empezar a vender. Si en 2 días no veo que están liquidando sus propiedades mexicanas, voy a empezar a liquidar a ustedes. No puedes amenazarnos así, dijo Mackenzie tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Esto es Estados Unidos. Villa se acercó hasta quedar cara a cara con él. Su problema, señor Mackenzie, es que creen que las fronteras los protegen. Pero se equivocan. Pancho Villa va a donde tiene que ir para hacer justicia. Puso el cañón de la pistola suavemente contra la frente de Mackenzie. Y si eso significa venir hasta El Paso, hasta Nueva York, hasta el mismísimo infierno, ahí voy. Guardó la pistola y caminó hacia la puerta. 48 horas, señores. Después de eso van a descubrir por qué me llaman el Centauro del Norte. Se detuvo en el umbral. Ah, y una cosa más. El champán que están bebiendo está envenenado. El silencio que siguió fue absoluto. Los 5 hombres miraron sus copas con horror. Villa sonrió. Es broma. Pero la próxima vez que brinden por la muerte de Pancho Villa, asegúrense de que esté realmente muerto. Salió del club dejando atrás a 5 hombres que acababan de aprender la lección más aterradora de sus vidas. En la calle, mientras caminaban hacia su hotel, el sombra le preguntó: ¿Cree que van a hacer lo que les dijo, jefe? Villa se encendió un puro y miró hacia las luces de México al otro lado del río. Oh, sí. Van a hacerlo.
Porque ahora saben que Pancho Villa puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento. 2 semanas después, los periódicos de El Paso reportaron que 5 prominentes empresarios americanos habían decidido liquidar todas sus propiedades mexicanas y retirarse permanentemente del mercado de inversiones en México. Diego Santamaría, cumpliendo su parte del trato, desapareció con rumbo a Sudamérica con dinero suficiente para empezar una vida nueva lejos de sicarios y revoluciones. Y Pancho Villa regresó a las montañas de Chihuahua, donde siguió luchando por un México libre de la explotación extranjera, con una sonrisa que decía que a veces la mejor manera de ganar una guerra es hacer que el enemigo se rinda sin pelear. La revolución continuó, pero los gringos habían aprendido una lección que nunca olvidarían, que hay hombres en este mundo que no se pueden comprar, no se pueden asustar. Y definitivamente no se pueden matar con tanta facilidad como creen. Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo estas historias épicas del México revolucionario, suscríbete a Sombreros y Fusiles y activa la campanita.